Saludo a la maestra Alejandra Cuyen, analista política con uno. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Gracias, pues estamos atentos al tema de la reforma. Anoche a estas horas hasta tuvimos que cambiar la cabeza del noticiario, porque empezábamos el noticiario diciendo aprobada la reforma educativa y de pronto, espérate, que no se aprobó porque en lo particular, no sé qué, hubo discusión, no se alcanzaron los votos por un voto y tuvimos que ponerle a Tora Senado, reforma educativa. Fue emocionante en lo político y en lo aritmético. Es muy emocionante, sobre todo para los que no estamos de acuerdo con la propuesta de Morena, pero va a ser muy delicado, Pepe. Ahí te comentaba yo, lo primero que me llama la atención es que parece más un fenómeno de incompetencia o de falta de oficio político que un fenómeno pues, de trampa, ¿no? Había, yo creo que el único antecedente muy claro de un evento donde de repente falta un senador y se pierde una votación por 1 o 2 votos fue el de Paoli en aquella votación para la creación del IPAB, ¿te acuerdas? El Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y la deuda del FOBAPROA que se institucionalizaba, digamos, o se asimilaba a la deuda pública. Y en este caso, pues el senador votó en lo general y se fue. Este senador de fue Morena, por una razón que no vamos a discutir, de carácter personal. Y agarró y se fue, pero ya no votó en lo particular y eso les echó a perder su proyecto. Por un voto. Un proyecto que además, Pepe, pues fue curioso porque en Cámara de Diputados lo sacaron como a las 3 de la mañana. Acá también era en la noche, previo a un día de asueto. No, y previo a la conclusión del periodo ordinario. Previo a la conclusión del periodo ordinario, siendo una de las reformas más importantes o de las iniciativas más importantes de la administración de López Obrador. El presidente se veía claramente molesto. Esta mañana. Con el evento, digamos, y... Déjame dar el contexto para que tengamos todos muy claro de qué estamos hablando. La reforma educativa de López Obrador se va definitivamente, no hay de otra, a periodo extraordinario en el Congreso. Anoche lo informamos, la oposición encabezada por el Partido Acción Nacional logró trabar el dictamen que ya se había aprobado en lo general. Morena quedó a tan solo ese voto que tanto mencionas, Alejandra, para alcanzar la mayoría calificada, es decir, 2/3 de los presentes, para la discusión de los artículos que se habían reservado. Eran varios artículos de 3 normatividades de la Constitución, por lo que fue rechazada la iniciativa y devuelta a la Cámara de Diputados. No aprobaron el dictamen tal cual que mandó la Cámara, sino lo regresan. Ante esta situación de incertidumbre legislativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dice que hay un acuerdo político para un periodo extraordinario que será a partir del próximo miércoles 14 de mayo. Para convocarnos a sesiones extraordinarias a partir del día 14 de mayo. Las materias, 13 o 14, ahí está 14. Las materias que habríamos de tocar son las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, son 4 ordenamientos jurídicos, la ley de extinción de dominio, la ley esta de reforma educativa en materia constitucional, una vez superados los trámites del trabajo de Cámara Revisora y enviados a la Cámara de Origen, la reforma de paridad de género, reforma constitucional y la de trabajadoras domésticas. Hoy lo comentábamos justamente con Ricardo Monreal, el líder del Morena en el Senado, que el periodo extraordinario no necesariamente va a abordar un solo tema. Se pueden abordar 4 o 5, como bien nos lo señala, Guardia Nacional, en fin, otros, la ley de extinción de dominio. Hay muchas cuestiones. Y incluso el de la Guardia Nacional, las leyes secundarias, iría en otro periodo. Puede ser uno o puede ser varios periodos extraordinarios y puede ser uno o varios asuntos los que se traten en cada periodo. Bueno, eso es técnica jurídica. El caso es que vaya coraje que hizo Morena y supongo el presidente de la República, cuando lo que comentábamos, ¿no? El senador Salomón Jara de Oaxaca
Fíjate que es el mismo senador que un día se levantó a decir, cuando las calificadoras descalificaban el comportamiento económico del gobierno, decía, las calificadoras no tienen por qué descalificarnos, les vamos a quitar la licencia para que operen en México. Generó una iniciativa, de hecho, que fue, Sí, fue deshecha. Pero fue el ridículo, hizo el ridículo. Bueno, hizo el ridículo, pero lo que es importante acá es que le sube mucho. Por el quedar costo bien político. allá arriba, queda mal con todo mundo en la horizontal, en la vertical. Pero es más complicado que eso, Pepe, porque salvo que realmente tengan muy, muy amarrado el arreglo con la coordinadora y que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aguante la presión de estos cambios. Pues lo que en principio esperaríamos es pues una renovación de las movilizaciones de la coordinadora en Cámara de Diputados y otra vez empezar a elevar el costo político y empezar a tratar de imponer cambios. Entonces, es curioso, la coordinadora se ha mantenido bastante tranquila en estos días, ya no vimos más movilizaciones, por ahí hubo un intento hoy, pero pues, mientras más tiempo pase, más difícil es lograr una aprobación de esta naturaleza por el tipo de movilizaciones. Acuérdate que les bloquean el acceso a las cámaras, etcétera, ¿no? Sí, están amenazando, incluso, de hecho hay un paro de 48 horas en este momento por parte de los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. El paro va a prolongarse también el día de mañana y luego por ahí del medio mes si no hay arreglo en este asunto, van a seguir con sus paros hasta el paro nacional. Por lo pronto, en la conferencia de prensa de Palacio, hoy el presidente habló de este rechazo a la reforma educativa en el Senado y dice que confía en que puede ser avalada en un periodo extraordinario. Y así va a ser, dalo por seguro. Sin embargo, aclara que mientras eso llega a suceder, seguirá vigente el cuestionado memorándum en el cual el presidente ordena a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Educación dejar sin efecto la reforma vigente, la de Peña Nieto del año 2013. Yo espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación. En tanto, se cancela la mal llamada reforma educativa y se aprueba la nueva reforma educativa, pues está vigente con sus características específicas, el memorándum. Ahí está el memorándum que lamentable invita, su memorándum, pero más lamentable. pero dice él que no hay quien jurídicamente lo pueda tirar por tierra. Ese es mi punto. Y no hemos ni siquiera visto un intento. José Ramón Cosío, efectivamente, el exministro de la Corte, hizo ver cómo era anticonstitucional y cómo podía hacerse algo jurídicamente ante la Corte en contra de este memorándum. Y nadie lo ha hecho, Pepe. Y eso, te diría, sorprende de parte de los partidos de la oposición y también, pues en última instancia, por ejemplo, del sindicato o de organizaciones como de la de Claudio X González, ¿te acuerdas? Mexicanos Primero, que era la encargada de impulsar la hoy mal llamada reforma educativa. Y nadie ha impugnado esos memorándums. A mí sí me sorprende. Lo que tiene Van a poder molesto a todo ellos. el mundo es que aseguran los opositores conservadores en contra de la 4T y el régimen del presidente que la reforma educativa que propone es una mal llamada reforma de la mal llamada reforma del presidente de la República. Veremos qué ocurre la próxima semana. De hoy en 8 justamente inicia el periodo extraordinario para ver este tema. Ya nos dice Monreal, todos los coordinadores parlamentarios en el Senado están conformes en que inicie este tema, este trámite, y de lo cual, por supuesto, daremos toda la información puntual de manera objetiva, claro. Vamos a ver cómo hacen sus salvazos legislativos, mi querido Pepe. Gracias. Y en el Inter, pues que no les cueste mucho más. Gracias, la maestra Alejandra Cuyen, le digo la más educada de la tele.